La última moción es la presentada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés para exigir al Ministerio de Transporte la adopción de medidas urgentes en la red de cercanías que pongan fin a la normalización de un servicio deteriorado e impropio que sufren leganeses y madrileños. Por los proponentes, señor Recuenco. Gracias. El absoluto deterioro del servicio de cercanías, como consecuencia de la falta de inversiones del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y de ADIF, ha alcanzado niveles inaceptables. Este deterioro, provocado por la ausencia real de inversiones, afecta al estado de las infraestructuras viarias, a las estaciones y al material rodante. Y el resultado es un servicio desastroso que sufren los vecinos de Leganés en forma de retrasos, cancelaciones e incidentes diarios. De todos estos problemas, lo más preocupante son los incidentes cuyo número ha crecido exponencialmente en los últimos años, hasta el punto de que se han producido 5 accidentes que han instalado en los madrileños la convicción de que el servicio no es seguro. Ni el Ministerio ni ADIF pueden garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores que necesitan de cercanías para acudir al trabajo o desplazarse. A nivel general, Cercanías Madrid cerró en el año 2025 con 1.521 incidencias, lo cual supone un aumento exponencial inadmisible del 240% de las incidencias respecto a las que registró el servicio en 2019. De esas 1.521 incidencias, el 40% son averías de toda índole en las vías y el 22% averías en trenes y material rodante. A los inaceptables datos expuestos se suma la situación concreta de la línea C5 que discurre por Leganés. En el año 2025, los usuarios de la línea C5 padecieron 217 incidencias y solo en 2026 este número se ha elevado hasta las 54, lo cual supone un nuevo récord de incidencias en el primer trimestre del año y la confirmación de que el deterioro del servicio va en aumento. A todo ello se suma el inaceptable estado de las estaciones de Zarzaquemada, Leganés Central y Parque de Polvoranca, que presenta desperfectos, suelos levantados, deterioro general, falta de personal de asistencia y, lo más grave de todo, falta de accesibilidad para los vecinos con discapacidad o movilidad reducida. Además, el gravísimo accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ha traído a la sociedad española la convicción de que la falta de inversiones en el sistema ferroviario español es incuestionable y provoca víctimas. Es dramático el panorama del sistema ferroviario español en general y del servicio de cercanías en Madrid en particular. Y por ello proponemos el siguiente acuerdo. Por un lado, reprobar y exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como culpable del deterioro del servicio ferroviario, el incremento inasumible de las incidencias y la ausencia de las inversiones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema y la seguridad de los usuarios. Por otro lado, instar también al Ministerio de Transportes y Movilidad y a ADIF a ejecutar integralmente el Plan de Mejoras de Cercanías de la Comunidad de Madrid, ejecutar íntegramente el Plan de Urgencias de Inversiones en Cercanías de la Comunidad de Madrid en todos aquellos elementos que afecten a la seguridad de los usuarios y la infraestructura. Tercero, realizar una auditoría específica de toda la infraestructura a fin de detectar los puntos negros de la red. Cuarto, realizar una investigación específica por parte de la Comisión de Investigación de los accidentes ocurridos en el descarrilamiento de San Fernando de Henares el 27 de octubre del 25, que causó 6 heridos. Proyectar y ejecutar un plan extraordinario de seguridad ferroviaria para las cercanías de la Comunidad de Madrid que evite descarrilamientos y mejorar la señalización y supervisión técnica de toda la infraestructura. Convocar de manera urgente y con periodicidad mensual la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías de la Comunidad de Madrid entre el Ministerio y la Comunidad. Séptimo, que las actas de la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías de la Comunidad de Madrid sean remitidas a todos los ayuntamientos de la comunidad en cuyo término municipal exista una estación de cercanías. Y, por último, proyectar y ejecutar todas las medidas necesarias que mejoren todas las deficiencias derivadas de la falta de mantenimiento, desperfectos, suelos levantados y accesibilidad en las estaciones de red de cercanías ubicadas en Leganés, Zarzaquemada, Leganés Central y Parque de Polvoranca. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Muga. Gracias, presidente. Bueno, pues cuando uno lleva ya unos años en política, siempre piensa que ya ha visto todo y que es difícil que le sorprendan, pero entonces aparece el PP y te sorprende, ¿no? Te sorprende con una moción que presentan que la verdad es que es de vergüenza, porque es un batiburrillo ahí de datos incorrectos, medias verdades, opiniones de parte consideradas como hechos probados. En definitiva, creo que es una moción que no hay por dónde cogerla. Ya hablamos de esto el pleno anterior y ya se lo dije. Ustedes dicen que inversión sí, pero cuando están en la oposición. Cuando están en el Gobierno, ya no hay que hacer inversiones, ya no son necesarias. Le puedo recordar los datos que le pasé el pleno pasado, que los tengo aquí.
Inversión del Gobierno del Estado en 2017, 1.700 millones de euros. Inversión del Gobierno en 2025, 5.000 millones de euros. En 2017 gobernaba el presunto M. Rajoy, que algún día sabremos quién es, y en 2025 gobiernan los peligrosos comunistas filotarras bolivarianos. Creo que los datos hablan por sí solos, no hace falta decir mucho más. 1.700 frente a 5.000, pero ahora traen una moción para pedir inversión. Mire, con Rajoy la inversión ferroviaria cayó un 56%. Con el Gobierno de coalición ha crecido un 90%. Más datos que matan, como usted dice, matan relatos. Luego, otra cosa que también tiene su enjundia es la cuestión de que le preocupan las víctimas. ¿Qué víctimas le preocupan? Las casi 200 del atentado de Atocha que sufrimos porque el señor Aznar decidió llevarnos a una guerra. Las del metro de Valencia, que hubo una persona de su partido intentando silenciar a la gente ofreciéndoles dinero. Las de las residencias de Madrid, más de 7.000 personas que se iban a morir igual, según la presidenta, y por eso decidió dejarlas en las residencias. O las de la Dana de Valencia, que el máximo responsable estaba en un bar bebiendo bebidas que seguramente cualquier persona con 2 dedos de frente no bebería cuando estaba de servicio. ¿Esas son las víctimas que le preocupan o les preocupan ahora solo las del accidente de Aztamuz? Porque yo creo que víctimas son todas. Además, ustedes tienen un largo historial de intentar ocultar las responsabilidades, ningunear a las víctimas, insultarles, incluso se han atrevido a insultarles en muchas ocasiones, o descargar la responsabilidad en terceros que nada tenían que ver o que la responsabilidad era solo suya. Entonces, déjese de hacer como su jefa Ayuso, de todo lo que haga el Gobierno, lo contrario, y piense un poco en la movilidad de Leganés, que es algo que sí que le ocupa. Bueno, le debería ocupar y le debería preocupar, pero que evidentemente no es así como podemos ver en los plenos. Gracias, señor Poblete. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues hoy toca escuchar hoy al PP intentar trasladar la responsabilidad del deterioro de cercanías de Madrid al Gobierno actual. Y lo afirman, responsabilizando con esta afirmación, la falta de inversión de los últimos años. Mire, señor Recuenco, como siempre, usted como siempre, hay que tener un cuajo para venir a decir usted eso, porque esa afirmación es completamente falsa y usted lo sabe. Porque, mire, los datos oficiales son contundentes, no los que diga Madrid, ni el Partido Socialista, ni el Sun Cordan, son datos del Ministerio, ese ministerio que ocupó también su partido, por lo tanto, son datos también suyos, y estos no mienten. Miren, los 7 años del Gobierno del señor Rajoy, del M. Rajoy, entre 2011 y 2018 se invirtieron 149 millones de euros. ¿Y sabe usted qué hizo con el material rodante? Su partido no compró ni un solo tren nuevo. 0, señor Recuenco, nada, ni un solo tren. En cambio, los datos lo dicen, señor Recuenco, desde 2018 hasta 2025, desde que el Gobierno progresista está en el Ministerio de Transportes, se han invertido no 149, señor Recuenco, 1.770 millones de euros y se han adquirido 355 nuevos trenes, de los cuales, además, 55, va a poder usted verlo muy pronto, porque en junio esos 55 que le digo van a estar en circulación. En otras palabras, mire, 6 años y medio de partidos progresistas en el Gobierno, donde se invierte 11 veces más que durante los años de mandato, de los 7 años de mandato de su partido. Por lo tanto, miren, el problema de cercanías no surge hoy. El problema de cercanías viene de lejos. La red arrastra un déficit histórico de inversión y de mantenimiento heredado de los gobiernos de su partido, señor Recuenco, del Partido Popular, que además ustedes priorizaron la alta velocidad sobre la red de cercanías que usamos un 89% de los viajeros, mientras ustedes destinaban 15 veces más recursos al AVE que a cercanías y a media distancia. ¿Y sabe usted lo que pasó? Que con esa política millones de personas, entre las que se encuentran
los ciudadanos de Leganés se quedaron condenadas a trenes obsoletos, a averías constantes y a servicios mínimos. Especialmente, además, en muchas zonas de España, donde ustedes se rompen la camisa, pero luego les dejan y contribuyen ustedes a que esté todavía más vaciada. No es casualidad. No es casualidad, además, que muchas incidencias actuales se expliquen por el envejecimiento estructural de la red. Le he dicho antes, la compra de trenes, los estudios de renovación, la licitación y la ejecución de obras requieren años. Esos años que ustedes, además, perdieron. Y las mejoras que se están implementando ahora no son una herencia de abandono del Partido Popular, ¿verdad, señor Recuenco? No corresponden a su desinversión durante los años de gobierno del señor Mariano Rajoy. Es que lo que hay que escuchar, de verdad. Ustedes, además, siempre utilizan el mismo modus operandi. Deterioran los servicios públicos, los desamortizan y luego, posteriormente, con todo su cuajo, se vienen a presentar como la solución a todos los problemas. No, señor Recuenco, su gobierno de Mariano Rajoy podía haber hecho lo que está haciendo este gobierno actual. Mire, antes de acusar, además, miren los números, se lo he dicho anteriormente, lo que le estoy diciendo son números del Ministerio. El deterioro que critican es el que ustedes provocaron. Es el que ustedes provocaron. Se lo he dicho con anterioridad. Priorizaron la política del AVE sobre las cercanías. Y este es el resultado que tenemos. Mire, el gobierno progresista del Partido Socialista y del Grupo Confederal, Sumar, no solo invierte a través del Ministerio, es que también planifica, es que también ejecuta soluciones reales. Trenes nuevos, como le he dicho con anterioridad, mejoras en estaciones, renovación de vías, material rodante. En definitiva, lo que está haciendo este gobierno es una inversión histórica que ustedes no hicieron. Debe ir terminando, señor Poblete. Sí, voy terminando. Miren, hay que dejar un mensaje bien claro para terminar. La responsabilidad es del Partido Popular y la acción es del gobierno progresista que actualmente está en el gobierno estatal. Esa es la realidad. Y los ciudadanos, además, lo están viendo. Pero vamos, que en mi segunda intervención veremos a ver el compromiso que tiene usted a la hora de hablar de la movilidad que tienen que hacer los ciudadanos de Leganés hacia Madrid. Veremos a ver qué compromiso tiene usted, porque me parece que va a ser bien poco, ¿eh? Gracias, señor Delgado. Gracias. La verdad es que con esta moción se vuelve a destapar, a mi juicio, el único dato, el único número que es realmente cierto, por no decir numerito, que cuando toca defender al del partido propio, todo parece bien, todo es justificable, todo son excusas, y cuando hay que atizar al de enfrente, pues leña al mono. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace mucho hubo una moción en la que se criticaba el estado del transporte de la Comunidad de Madrid. Y Unión por Leganés recordaba, hay mucha miopía cuando se critica el muy mejorable servicio de transporte de la Comunidad de Madrid. Nosotros votamos a favor de esa moción, creo recordar que era del Partido Socialista o de Más Madrid, pero les decía que eran ustedes muy tuertos a la hora de ver la problemática que había en las cercanías. Bueno, pues ahora que tenemos la moción de cercanías que la trae el contrario, el del Partido Popular, y hemos visto la retahíla de justificaciones y excusas para no decir la realidad, y es que el servicio de cercanías en Leganés, que es de lo que se estaba hablando, es manifiestamente mejorable. Voy a utilizar los mismos términos que utilicé cuando se trajo aquí la moción para criticar el transporte competencia de la Comunidad de Madrid. Y va a ser el mismo voto por parte de Unión por Leganés, que va a ser votar a favor. No nos parece bien las acusaciones partidistas o personales como se hacían en aquella moción tachando a todo de Ayuso, como no nos parece bien en esta que también se tache o se personalice sobre el señor Puente. Pero el contenido es tan correcto en el sentido de buscar la mejora del servicio público, tanto este como el de hace un mes o 2 meses. ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos practican la política de trinchera y hay otros que practicamos la política de intentar entendimientos y, nunca mejor dicho, intentar tender puentes. Entre otras cosas, este Gobierno estamos agradecidos al señor Puente porque abrió la posibilidad de las negociaciones para la recuperación del embarcadero militar. Y ahí lo digo, alto y claro, y es ministro del Partido Socialista. Y ahora, pues, si tiene que aguantar el chaparrón por el estado de cercanías, tendrá que aguantarlo. Y si ustedes, y en este caso me dirijo a ustedes, pero en otras ocasiones lo diría también a los señores del Partido Popular,
No defiendan lo indefendible, defiendan a los vecinos, que era lo que venimos aquí todos, y por lo menos Unión por Leganés sí lo va a hacer. Y otro dato, señor Poblete, ustedes llevan gobernando, lo que dicen ustedes, gobierno progresista, luego las políticas ya son otra cosa, desde el año 2018. Que yo sepa, del 2018 al 2026 son 8 años, no son 6. Si después de 8 años en el Gobierno todavía tienen que echar la culpa a Rajoy, al señor Rajoy, del estado del cercanías en la Comunidad de Madrid, creo que deberían de mirárselo. 8 años, porque nos critican a nosotros, porque llevamos 2 años, 3 años en el Gobierno, no llegamos, y nos echan la culpa de todos los males de la ciudad, y resulta que todos los males de la cercanía son de hace 8 años. ¿Ven ustedes la diferencia? A ver si aplican ustedes también esa aplastante lógica aristotélica de que se aprueban los presupuestos, del contrario, cuando uno va a ser el alcalde. Nada, muchas gracias. Gracias. Señor Márquez. Sí, gracias. Bien, efectivamente hay que seguir invirtiendo en transporte ferroviario, cómodo, rápido, limpio. Las cercanías de Madrid, la alta velocidad. Es verdad que el Gobierno español lo lleva haciendo efectivamente desde el año 2017, cuando un gobierno progresista, socialcomunista, como quieran ustedes llamarlo, desalojó de la Moncloa a un gobierno del Partido Popular por su nefasta gestión y sobre todo por aquellos casos de corrupción, que eran infinitos, como luego se fue comprobando y demostrando. Miren, unos datos, el señor Muga daba alguno, el señor Poblete daba alguno, yo también voy a dar alguno. Mire, la inversión en mantenimiento de ferroviaria, en red ferroviaria, desde el 2007 a la actualidad, ha pasado de 720 millones en el 2017 a 1.120 millones. Esa es una realidad. Las inversiones en infraestructuras ferroviarias han pasado de 1.700 millones de euros en 2017 a 5.000 millones en 2025 con este Gobierno progresista. El plan elaborado por el Gobierno central 2021-2026 son 24.000 millones de euros. Eso es lo que ha previsto y lo que se está gastando. Vamos a hablar, si quieren ustedes, de la cercanía. Es decir, unos datos generales, pero vamos a hablar de las cercanías. De la C5, el plan de modernización de la línea C5 26-27 va a tener la siguiente aportación de dinero. Pero empiezo dando unos datos. Es la línea con mayor densidad de viajeros de todo el país, 72 millones de viajeros al año, el 29% de pasajeros de Madrid. Además, ha aumentado un 10% en los últimos 3 años. El presupuesto, entrando en la materia, son 1.350 millones de euros. De ellos, de inversión para 26-27. De ellos, 650 millones de euros son, nos va a aportar Adif Infraestructuras y va a ser para adaptación de infraestructuras, modernización y sensibilización, señalización con la línea, efectivamente pasando del sistema LCTV al ERTMS N2, que es el sistema más actualizado y más moderno, que mejoraría los tiempos de movimientos de vehículos, de convoys, mejora de los túneles y mejoras de seguridad. Esos son 28 actuaciones programadas previstas entre el 26 y el 27. Pero además, le digo que va a hacer Renfe con los 700 millones de euros. Va a comprar 35 nuevos trenes de serie 453. Eso va a hacer. Y cada vehículo cuesta 17 millones de euros, para que ustedes vean más o menos lo que van a invertir. Estos trenes van a ser de alta capacidad, 900 plazas por convoy, el 20% más de la actualidad, monitorizados, 200 metros doble altura, largos. Va a mejorar las frecuencias, eso va a suponer que podamos ir en vez de 3 a 1 minuto por convoy en estación. Un sistema de señalización moderno, trenes inteligentes, accesibles, confortables, áreas de bicicleta, de carrito, equipajes, wifi, USB, y que empezaremos a ver, como decía el señor Poblete, pues empezaremos a ver en breve. Es posible que en el mes de agosto, pasado agosto, empecemos a ver cómo circulan los convoys. Eso va a ser ya. Y además, por último, antes de que me quite la palabra el señor Oporto, le digo que además va a haber, en la actualidad ya se ha previsto y está aprobado un plan que se llama Plan a Punto. Plan a Punto se llama. Y tiene una dotación de 5.000 millones de euros. Y estos son para
de 5 millones de euros, perdón, 5 millones de euros, y los aporta tanto Renfe como Adif. Y esto es para las obras de infraestructuras, esas de las que estaba hablando usted, señor Recuenco. Eso se va a ir y vamos a poderlo ver en las estaciones de Zarzaquemada, Leganés Central, Arroyo Culebro. Y eso es, y ya lo estamos empezando a ver, ascensores, escaleras mecánicas, andenes, modernización de las estaciones. Eso lo hemos empezado a ver ya, lo estamos empezando a ver. Como usted, si se ha pasado o si no tendrá oportunidad el día 9 de verlo, cuando esté en la frente de la estación de apeadero de Renfe, lo verá usted. Bien, de momento, pero para la segunda. Gracias. Señor Recuenco. Gracias. Pues mire, señor Poblete, señor Márquez y señor García Muga, sacan ustedes pecho del Gobierno de España diciendo que realizan inversiones y que se están realizando inversiones. Mira, lo primero que hicieron fue cargarse el plan de inversiones que había para la Comunidad de Madrid, para el Cercanías de Madrid, el programa del 2018 al 2025. 5.000 millones de euros. El ministro Íñigo de la Serna los dejó para poder ejecutarlos. Y ustedes, desde el año 2018, no han hecho absolutamente nada. Es más, resulta curioso, señor Márquez, que saca usted pecho de que se van a realizar inversiones si no ha sido capaz ni de aprobar presupuestos. Esa es la realidad. Y luego sacan pecho, que es curioso, ¿no? Es curioso sacar pecho de cómo llegaron al Gobierno de España, ¿no? A través de una moción de censura defendida por Ábalos, diciendo que era un gobierno corrupto, como se ha demostrado. La verdad es que yo, hoy cuando he escuchado y he visto las noticias que Amboto está en la calle con 700 años de cárcel y 14 asesinatos a las espaldas, y usted, señor Márquez, su partido, el partido del señor Poblete y el partido del señor García Muga, le dan cobertura, o ver qué decir de Sánchez y su banda, ¿no? Su mujer imputada, la sauna de Sabiñano, el hermanísimo que no sabemos todavía dónde trabajaba en Extremadura, de Cerdán, hablar de el trío que formaban ahí entre el Tito Berni, Koldo, Ábalos, por no hablar de Levantina y los papeles donde sale Santiel de Leganés. O sea, es decir, ¿qué decirle también del fiscal general del Estado ya condenado por la justicia? O la fontanera Leire también, que se reunía en los bares de Leganés. O el afamado lector, que resulta que hoy surgía y aparecían billetes en los libros. Sí, les hablo de José Antonio Marcos San Juan, el número 2 de la candidata por Andalucía. Y como le decía, se cargaron esos 5.000 millones de euros de inversión para comprar a Puigdemont y para comprar a Junqueras, condenados y perdonados por ustedes. O que hablarles de Chávez y Griñán. La verdad es que yo cuando les escucho hablar digo, pues es una banda de saqueadores y de depravados sexuales. O sea, es decir, como para sacar aquí pecho. O sea, la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Y lo que es peor, señor Márquez, no lo digo por usted, porque a usted no le queda más remedio, pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Y le toca defender esa marca pese a que Sánchez esté hoy al frente de ella. Pero, hombre, señor Poblete, que usted le esté amparando, pues evidentemente, como se ha dicho por aquí, porque están bien pagados. Si no, evidentemente no le defendería. Y el señor García Muga ya ni me cuento, ¿no? Evidentemente, están en silencio. ¿Y cómo le dice usted? Esas comisiones, ¿no?, que se lleva usted, a lo mejor. Pues mire, entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Porque al final les unen una serie de intereses económicos por estar en el poder arriba. Porque si no, evidentemente, ustedes les atacarían, porque es una auténtica vergüenza lo que está pasando con esta banda de saqueadores que tenemos en España. Y hablemos de cercanías. Porque si dicen ustedes que hay esa inversión, ¿por qué es insostenible la situación que tiene a día de hoy? ¿Por qué llegan los alumnos que van a la Comunidad de Madrid a estudiar a Madrid Capital porque no tienen servicio de cercanías? ¿Por qué los padres al final tienen que pagarle los taxis a sus hijos para que vayan? ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que coger un taxi para poder desplazarse porque no pueden coger cercanías? De verdad, ustedes se creen una moción que evidentemente pedimos, por un lado, una responsabilidad política. El señor Ábalos ya la está pagando en la cárcel y, por otro lado, estamos pidiendo también una responsabilidad política del actual ministro por su incompetencia. Debe ir terminando, señor Recuenco. Y, señor Poblete, no solamente el PSOE es responsable. Usted conoce perfectamente quién es el responsable también de Renfe, de su partido, cargo de confianza de su partido, Álvaro Fernández Heredia. Usted es culpable también. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Muga.
Gracias. Señor Recuenco, yo no sé si es usted más temerario o sea, ¿usted cree que usted, el máximo representante del Partido Popular en Leganés, un partido que ha sido condenado como partido por lucrarse, por robar y por estafar, puede venir aquí a dar lecciones a los demás de eso? Esto es increíble, esto es increíble. Dice que si el PSOE tiene a no sé quién en la cárcel, pero ¿cuántos tienen ustedes? Si tienen mayoría absoluta. Si hubiera unas elecciones en las cárceles, ustedes arrasarían, conseguirían todos en el Congreso y todos en el Senado. O sea, por favor, eso es un cínico. ¿Cómo puede acusar a nadie de robar? Cuando su partido es el que ha robado a manos llenas, ha utilizado a la policía para perseguir adversarios, ha investigado a adversarios políticos. O sea, han hecho ustedes de todo, no les ha quedado nada por hacer. Y se atreve todavía a decir de los demás. Pero bueno, como veo que no le interesa la moción, a mí sí me interesa, porque en mi anterior intervención le he dicho que estaba llena de datos incorrectos, manipulados, utilizados de parte. Dice usted, ausencia real de inversiones. Completamente falso. Ha habido inversiones, están en los presupuestos del Estado, pero no está solamente la partida, está también la ejecución. Una ejecución mucho más alta que la que usted lleva del presupuesto aquí en Leganés. Luego ha dicho que no se puede garantizar la seguridad. A ver, la seguridad ferroviaria en España, como usted bien sabe, está regulada y auditada. O sea, decir que no se puede garantizar implica proponer o decir que hay un fallo sistémico que no demuestra de ninguna manera. O sea, que es completamente falsa también. Luego habla de 5 accidentes con convicción de que no es seguro, pero no cita ni esos accidentes, ni la fuente, ni nada. O sea, es decir, vamos a soltar aquí lo primero que se nos ocurre y ya está, sin datos. Luego habla también de aumento del 240% de incidencia, pero ¿cuál es la fuente? ¿La fuente de la Luna o la fuente de la Noria? ¿Cuál es la fuente? Ninguna, no hay fuente. En la moción no pone ninguna fuente. O sea, no existe ninguna fuente, es una cosa inventada. Vamos a poner 240, que parece un dato bueno. Luego habla también de lo mismo, 217 incidencias, 54 en 2026, la misma fuente, la de la Luna o la de la Noria. Falta de accesibilidad en estaciones, evidentemente está implementada en prácticamente todos los sitios y donde no, pues entiendo que se va a hacer, pero eso tampoco es un dato porque tampoco habla de cuáles ni cuál es el caso concreto, porque seguramente si lo hiciera se lo podríamos desmentir aquí en directo. Hace después una relación directa entre la falta de inversiones y las víctimas, que esto también se le puede volver contra usted porque quien menos invertía era su gobierno. Y luego habla de ministro incompetente. Esto ya directamente es que no tiene fuente, esto es una opinión política, respetable por supuesto, pero vamos, creo que teniendo a alguien que mientras había una tragedia en su comunidad autónoma estaba en un bar bebiendo cubatas, decir que un ministro es incompetente cuando ha estado dando explicaciones en todos los medios que les han preguntado, ha dado todas las explicaciones, ha comparecido. Creo que sí, creo que es una opinión política respetable, pero creo que es profundamente injusto lo que hace. Y bueno, nada más, que no tengo más tiempo. Gracias. Señor Poblete. Gracias, señor presidente. Sí, señor Recuenco, sí, es ETA y vuelve a ser ETA. O sea, es usted el alcalde y ha traído además a su iniciativa aquí una cuestión que tiene que ver sobre cercanía. Pues sabe usted de eso, no me venga ahora con cuestiones que nada tienen que ver. Por cierto, usted veo que no diferencia bien entre lo que es una operadora y lo que es el administrador de infraestructuras ferroviarias. A lo mejor tiene que mirárselo. Pero en cualquier caso le voy a repetir los datos para que le quede bien claro, porque, insisto, son fuentes oficiales del Ministerio, señor Recuenco. Y esos datos dicen que de 2011 a 2018 su gobierno, el de Mariano Rajoy, invirtió 149 millones y 0 trenes nuevos. Y esos mismos datos dicen que del 18 al 25, señor Delgado, no me quiere hacer trampas, claro, el 26, estamos en marzo. Estamos al marzo, estamos hablando de inversiones hasta el 25. No quiera usted también ser más papista que el Papa, pero en cualquier caso, del 18 al 25, 1.770 millones de inversión, 355 trenes nuevos, de los cuales en junio, no se preocupe usted, señor Recuenco, que en junio se lo vamos a recordar. Y a ver si usted sigue manteniendo lo mismo, porque además le digo, ¿dónde estaba usted y el Partido Popular cuando en 2017, en la estación de Zarzaquemada, en esta ciudad, estuvieron las escaleras mecánicas paradas meses y meses, con equipos fuera de servicio, por falta de mantenimiento? No le vi, al Partido Popular no estaba en ningún sitio.
Por cierto, en Méndez Álvaro, otra de las estaciones que son de uso de nuestros vecinos, ¿dónde estaba usted, señor Recuenco? ¿Dónde estaba el Partido Popular diciendo al gobierno del señor Rajoy que había que poner eso en orden? Pero claro, es que tiene usted cuajo, se lo vuelvo a repetir, pero ¿cómo vienen a dar lecciones ustedes de infraestructuras ferroviarias? ¿Sabe usted lo que es el tren de Navalcarnero, señor Recuenco? ¿O se lo tenemos que recordar? Porque es un ejemplo clarísimo de su gestión y de lo que le importa a usted la movilidad de los vecinos. Porque ¿sabe usted lo que ha tenido que pagar la Comunidad de Madrid por un tren que jamás ha estado en servicio? Por 168 millones de euros a la constructora, para una infraestructura que ustedes fueron incapaces de poner en marcha. Y que, por cierto, el señor Puente es el que va a ponerse a ello. Y ha solicitado el permiso a la Comunidad de Madrid para hacer un estudio y recuperar eso para que las cientos de miles de personas que viven en esa zona tengan tren. Nos habla además usted, claro, de corrupción. Pues mire, en ese tren de Navalcarnero, ¿le suena a usted el caso Lezo? Porque es que está involucrado la gestión de esa infraestructura ferroviaria, pero usted calla. Claro, usted calla y nos dice que es que solo defendemos a los nuestros. No, si le estoy dando los datos. Cuando estaban ustedes, 0. Y cuando está el gobierno progresista, se invierte. Claro, nos pide el señor Delgado que no lo digamos. No, nos callamos, no. Cuando se invierte y viene el que no ha invertido a decir que no se invierte, nos callamos. Eso es la mejor defensa de los ciudadanos. Pero es que además le voy a poner otro ejemplo. La línea 7B de San Fernando de Henares, ¿le suena a usted, señor del Partido Popular? Otra infraestructura relacionada con el metro que se lo tenían que decir ustedes a los vecinos y las vecinas, que es vergonzoso. Debe ir terminando, señor Sí, ya Poblete. termino. Y por último, las incidencias de Renfe, ¿sabe usted por qué se conocen? Porque hay transparencia y se publican. Díganos usted cuáles son las fuentes transparentes del Metro de Madrid que dan los datos de incidencia, porque no las hay. Y eso es lo que hacen ustedes. Eso es lo que hacen ustedes. Pedir, al contrario, lo que ustedes no hacen, porque si no, no se explica que ustedes callen cuando la línea 3 de Metro tiene que cerrar de la noche a la mañana por una avería en su infraestructura. Cuando la línea 6, recién reformada, tiene que cerrar también algunas estaciones porque se cae su techo. Porque la línea 10, esta que tenemos nosotros, se tiene que cortar porque ustedes regalan una estación de metro al señor Florentino Pérez. Y vienen ustedes aquí con todo su cuajo a darnos lecciones de cercanías y de gestión de infraestructura del transporte público. Y ya termino, señor presidente. Le estamos esperando, si a usted le interesa tanto la movilidad de los vecinos, ¿por qué no pide usted a la señora Ayuso la conexión de La Fortuna con Leganés Central? Está usted muy calladito. Y los señores que le apoyan en su gobierno que también. va a terminar. El tiempo con creces. Señor Delgado. Señor Poblete, este grupo municipal, a diferencia del de usted, no se calla ante el que supuestamente es su socio y critica al Partido Popular de la Comunidad de Madrid la política de transporte y vota a favor de sus mociones en las que les critica y les pone a escurrir al Partido Popular. Usted sí que está calladito con los suyos. Y ya saca a Florentino Pérez, solo faltaba hablar del de Mercadona, que también es uno de los clásicos. Luego hablan de que los demás sacan el comodín de ETA, pero es que ustedes tienen los suyos, ¿eh? Es que aquí lo que no se dan cuenta, ustedes, los dos bandos, sus trincheras en las que están tan cómodos y a gustos, lanzándose sus toneladas de corruptos mutuos, es que tienen mucho que callar unos y otros, pero los demás no. Aquí el que no está callado es precisamente Unión por Leganés y este que le habla. Yo sé que no estoy callado y me parece que está mal el Metro de Madrid, o es mejorable, y me parece que está mal las cercanías en lo que afecta a Leganés. Pero no me parece a mí, se lo parece a cualquier vecino de Leganés. Y ese vecino de Leganés puede ir con los datos que usted quiera, o los datos que quiera el representante del Partido Popular cuando le toca defender a su partido, y el vecino sabe que no está funcionando bien. Pero hay una gran diferencia. Usted defiende a los suyos, los señores del Partido Popular a los suyos, ¿y quién defiende a los vecinos? Pues mire, los que no nos callamos, Unión por Leganés no se va a callar. Y a pesar de todo lo que usted diga, vamos a seguir votando a favor de las iniciativas que nos parezca bien en defensa de la educación pública, de la sanidad pública, del transporte público, porque sabemos que les molesta aún más que estemos con ustedes en esas defensas. Y vamos a defender al Partido Popular cuando tenga la razón, como en este caso, que el estado de la cercanía no está bien. ¿Eso les molesta a ustedes? Pues ya saben, ajo y agua. Gracias.
Señor Márquez. Dice, no me parece bien las acusaciones partidistas, pero voy a votar a favor. ¿Dónde se come eso? ¿Dónde se come eso? ¿Con la independencia? Bueno, pues le voy a citar le voy a hacer unas citas que seguramente a lo mejor las recuerdan. Noviembre de 2017, el señor Delgado acude a la Audiencia Nacional para preguntar por Recu, que aparece en el caso Púnica. Dice, Recuenco, dice tal, y dice Recuenco mantiene que se trata de un nuevo montaje de Delgado. ¿Anda? Pero sigo. Dice, claro, ETA, el Ayuntamiento de Leganés, gobernando usted, señor Recuenco, contrata al abogado Carlos Boyer. ¿Le suena? Defendió a ETA. Con el caso Revilla, con el caso... Sí. ¿Lo conoce? ¿Lo reconoce? Usted le contrató. Pero es que además resulta que es el mismo al que contrata el señor Puigdemont. ¿Lo sabe usted? Que está usted hablando de ETA, mejor no hablar. Sobre todo cuando alguno hemos sufrido, como en mi caso, ese tiempo. Entonces yo le pido, por favor, que deje usted de hablarlo, por lo menos en este salón. Y termino. Mire, los gobiernos del Partido Popular, señor Recuenco, de verdad, mírelo, no invirtieron un euro en cercanías. Sí lo hicieron en alta velocidad, pero no lo hicieron ni un euro. En todo el tiempo que está el Partido Popular ha invertido en cercanías, nunca. Pero sí lo hizo en alta velocidad, y yo se lo reconozco, pero en eso nunca. Claro, mire, llegan ustedes tarde, señor Recuenco, a transporte por carretera. Llegan tarde, nos van a quitar los autobuses, vamos a dejar esta ciudad peor que nunca. Eso va a pasar, eso va a ocurrir, lo va a hacer Isabel. Isabel lo va a hacer, sí. Y además, es decir, tiene usted la oportunidad de poder prolongar la línea 11 hasta la línea 12 para hacer una conexión, y estamos viendo cómo a nuestro alrededor, a izquierda y derecha, nos pasan por Alcorcón y Móstoles con la línea 10, nos pasan con la línea 3 por Getafe, y usted no pide para no enfadarla. ¿Pide para no enfadarla? ¿Qué quiere usted ser de mayor? Pues podemos ayudarle. Si no quiere ser alcalde, quiere ser diputado nacional, regional, podemos ayudarle. Dígame, a lo mejor podemos mandarle a la señora Ayuso una carta, un anónimo. O no tan anónimo. Yo lo pongo como portavoz, no me importaría. Mire, señor Recuenco, se me ocurre con esto último que le acabo de proponer, las cercanías, el transporte por carretera, se me ocurre que por qué no habla usted con Isabel y le dice que por qué no, que está dispuesto a poner dinero para esas conexiones. ¿Claro? Dile, mira, Isabel, estoy dispuesto, porque es que soy tan torpe, que teniendo Debe ir terminando, señor el Márquez. mejor presupuesto del mundo, 200 millones de euros, soy incapaz de gastarme 117. 117, ¿sabe usted? Ahora dentro de un rato va a pasar el punto. Sí, el punto va a dar cuenta de algo que ha ocurrido, y es muy grave. Ustedes tenían, cuando llegaron con gobierno socialista, un superávit de 50 millones, me parece que era, 52, creo. Y ustedes se plantan en 117. Si el señor Delgado decía que cuando un gobierno no se gasta el presupuesto, hay que echarle, porque es que es malo, malísimo. ¿Qué son ustedes con 117? Ya me empiezo a preocupar pensando en qué van a dejar de superávit. Bueno, preocupar no, porque vamos a gobernar, pero ¿qué va a dejar usted en el año 27? ¿Cuánto va a dejar? ¿140? ¿150? Señor Márquez, debe ir terminando. Acabo. ¿Por qué no se gastan el dinero? ¿Por qué no pagan facturas? Luego vendrán aquí, no, que me las paguen con una modificación presupuestaria a la oposición. No, háganlo bien. Son unos tuercebotas. Gracias. Sí, pero antes de dar la palabra al señor Recuenco, y en cuanto a lo que se refiere a usted de los recuerdos de la banda terrorista ETA que usted estaba, le recuerdo que yo también estaba. Y que no creo que sea nada de vanagloriarse. Señor Recuenco, tiene la palabra. Señor Gutiérrez, no tiene usted la palabra. Que luego dice que le critico y que le digo, pero es que su actitud es la que es. Señor Recuenco, tiene la palabra. Gracias. Mire, señor Márquez, yo no le voy a calificar de torpe porque cuando le escucho hablar de superávit, todavía no distingue usted, con los años que lleva,
entre lo que es el superávit y el remanente. Mírelo usted con claridad. Con lo cual, evidentemente, no le voy a... Que esto no es el Consejo de Ministros para que usted Señor interrumpa, Márquez, por favor, que esto hay que interrumpa. mantener un poco el respeto, la compostura. O sea, hay que mantener un poquito el respeto, que esto no es el salón del Consejo de Ministros. Mire, señor García Muga, ya le ha dicho el señor Poblete de dónde salen los datos que sacábamos. Decía, ustedes se los inventan. Mira, si es que entre ustedes se contradicen. Los datos, un 240% más de incidencias respecto al año 2019. Es decir, con gobiernos de Más Madrid, señor Poblete, que esto no es el Consejo de Ministros. O sea, es decir, señor García Muga, con gobiernos de Podemos, de Sumar y del Partido Socialista, un 240% más de incidencia del año 2019, después de estar gobernando desde el año 2018. Valía que en el 2019... Pero no ha escuchado... Por favor, no interrumpan, que a ustedes no se les ha interrumpido. Señor García Señor Muga, Recuenco debe señor García terminar. Muga, yo creo que el señor Poblete ha sido muy claro en su intervención. El problema de usted es que no respeta ni a los que piensan igual que usted. Ese es el problema. Señor Márquez, hablaba usted, y el señor Poblete también, del metro de aquí, de Leganés y de la conexión. Tengo que recordar que si hay Metro Sur aquí en Leganés es gracias a gobiernos del Partido Popular. Y el señor Poblete, las fuerzas de izquierdas, el Partido Socialista no quería el Metro Sur. No quería el Metro Sur, lo criticaron. El alcalde socialista de entonces no quería el Metro Sur. Esa es la realidad. Debe terminar, señor Sí, Recuenco. señor presidente, que no me dejan intervenir. Estamos hablando, señor Márquez, de que ustedes tiraron a la basura 5.000 millones de euros del plan que establecía estatalmente para el Cercanías de Madrid, presupuestado por el Gobierno del Partido Popular. Por eso, aquí en esta moción pedimos, primero, la reprobación del ministro por su incompetencia en la gestión. El otro, el de su partido, aunque le duela, aparte de ser socio de ETA, está en la cárcel, por golfo. Por otro lado, les pedimos la ejecución íntegra de los planes de mejora e inversión de Cercanías de Madrid, las auditorías técnicas de infraestructuras, la investigación de los accidentes e incidentes que hay en el Cercanías, el refuerzo de la seguridad ferroviaria y, por supuesto, la mejora del estado, mantenimiento y accesibilidad de las estaciones. Tampoco es tan difícil, es elegir entre los vecinos de Leganés o su formación política. Gracias. Debatida la moción, pasamos a su votación, que es la de la moción del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés para exigir al Ministerio de Transportes la adopción de medidas urgentes en la red de cercanías que pongan fin a la normalización de un servicio deteriorado e impropio que sufren leganenses y madrileños. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Unión por Leganés y Vox.